Buenos días a todos y a todas. Bueno, tengo un placer tremendo de presentarles a ustedes la parte mía de este webinar. En este caso, eh, aplicaciones sobre la aplicación de la construcción circular en el contexto latinoamericano y muy específico el trabajo que hemos hecho en nuestro centro. Agradezco a Rilén por esta amable invitación y agradezco además al profesor Vanderlei Young por haberme dado la oportunidad de acompañarlo también en esta presentación. Uno de los problemas que tenemos hoy en prácticamente todos los países es que las canteras en las cuales se explotan los áridos naturales han llegado prácticamente a su vida útil. Países como Cuba, por ejemplo, casi que el 60% de las canteras han llegado a su vida útil de explotación. Igual, cuando se están explotando en los ríos ocurre algo similar y cada vez es más complicado desde el punto de vista legal la apertura de nuevas canteras por limitaciones de tipo ambiental, o sea que hay una cantidad de regulaciones grandísimas. Mientras tanto, y con el aumento de problemas como el cambio climático, se incrementa el número de desastres naturales que ocurren, tanto huracanes como terremotos, como incluso también las inundaciones. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de un huracán, que fue el huracán Sandy, que en menos de 24 horas destruyó en Cuba, en el oriente de Cuba, más de 130.000 casas y generó en ese mismo periodo de tiempo desechos en el orden de 700.000 metros cúbicos. Estos desechos, por un problema psicológico, fueron eliminados rápidamente del pueblo y fueron depositados en las afueras de la ciudad para que no creara el efecto psicológico, pero podían perfectamente haber sido utilizados. Lógicamente hay una cantidad de usos de los residuos de construcción y demolición. Esto depende mucho del procesamiento previo y este procesamiento previo, como explicó el profesor Vanderlei, demanda la existencia de una infraestructura y de un marco de leyes y cosas para poder procesar. Si no se hace un procesamiento directo, las aplicaciones mucho más fáciles serían, por ejemplo, la de colocación de relleno, sus bases en camino. Y por supuesto también se está poniendo muy de moda en estos tiempos la utilización de estos desechos también como materia prima para preparar la harina, para fabricar el clinker. Sin embargo, existe la posibilidad de procesamiento, que es lo que yo quiero discutir hoy, para poder hacer aplicaciones mucho más específicas, como es el caso de la producción de áridos y bueno, otras de las aplicaciones que yo pretendo discutir hoy en mi presentación. Si se mira, en muchos países existen ya empresas que tienen una infraestructura con un cierto volumen. Esto es una foto de Alemania, pero igual se puede ver en España y en muchos países incluso en América Latina también, donde se reciben estos áridos, se procesan estos áridos básicamente por trituración y clasificación y están disponibles. O sea que hay una infraestructura para poder procesar y recibir estos áridos. La existencia de esta infraestructura, como decía, en muchos países contrasta entonces con el pobre uso que se hace hoy en día de los hormigones, de los áridos reciclados o de los materiales reciclados que se limitan básicamente a la construcción de sus bases, que no está mal hacerlo, porque al construir sus bases se está sustituyendo una gran cantidad de material natural, pero realmente la potencialidad está en el empleo como áridos en los hormigones. O sea, ¿por qué no se emplea hoy en áridos como áridos en la fabricación de hormigones, en la fabricación de morteros? Bueno, muy sencillo, porque las normas existentes no permiten este tipo de aplicación. Este fenómeno tiene una razón lógica, o sea, las aplicaciones que se han hecho hasta hoy de material reciclado en la construcción son aplicaciones en las cuales el producto final tiene una calidad inferior al producto que ha sido reciclado. Esto es lo que se llama downcycling. Y lógicamente cuando se van a emitir normas y cosas, bueno, pues se tiene eso en cuenta y hay mucha
se toma mucha precaución sobre el empleo de estos materiales. Es por eso que lo que nosotros estamos proponiendo es un upcycling, o sea, una condición en la cual el producto reciclado tiene una condición al menos o una calidad al menos similar a la del producto original, si no mejor. Está claro que esto se logra solamente a través de un proceso de innovación y el desarrollo de nuevos productos y la aplicación de nuevos sistemas. Y es un poco lo que vamos a tratar en esta presentación. Yo hoy les voy a presentar un estudio de caso que ha hecho nuestro centro de investigación, mi equipo de trabajo. Esto es un estudio de más de 10 años en estos momentos se han defendido ya dos tesis de doctorado y una tercera está a punto de ser defendida sobre el tema de reciclado de residuos de construcción y demolición para la producción de áridos con el 100% de áridos reciclados, áridos para hormigones. Eh, el problema que tienen estos áridos es que tienen, debido a sus características, tienen una cantidad de pasta de cemento adherida que le genera una serie de problemas como una mayor absorción de agua, una densidad más baja y por supuesto una interfase entre árido y pasta mucho más débil o en muchos casos la existencia de varias interfaces árido-pasta. Esto hace que se produzca el hormigón que se produce, es un hormigón que tiene una laborabilidad mucho más pobre comparado con los hormigones con áridos naturales. Es un hormigón que tiene una resistencia más baja y por lo tanto tiene una peor durabilidad. Esto es lo que nosotros llamamos realmente el downcycling. Existen muchas alternativas para resolver estos métodos. O sea, por ejemplo, métodos mecánicos como la molienda, el tratamiento térmico, métodos químicos como el tratamiento ácido y métodos de encapsulamiento, donde también se trabaja con tratar de proteger ese árido. Y finalmente se ha puesto muy en moda con la economía del carbono, la carbonatación de los áridos para lograr mejorar sus propiedades. Nosotros vamos a discutir en esta presentación uno de estos métodos y bueno, veremos entonces las implicaciones que puede tener. Bueno, para poder reciclar el material y producir áridos con ellos, nosotros trabajamos en este caso, con hormigones con un tamaño máximo de árido grueso de 19 milímetros y dividimos en tres fracciones y tratamos cada fracción por separado. En este caso nos vamos a concentrar en la fracción intermedia que está entre 5 y 9 milímetros, que dentro del árido grueso es la fracción que más superficie específica tiene y por tanto es la que mayor demanda de agua tiene. A esta fracción le vamos a hacer una propuesta de encapsulamiento. Encapsulamiento es crear una fina capa de cemento que envuelve al árido y permite que este árido sea más impermeable, o sea, reduce la absorción de agua, mejora la interfase. Bueno, explicaremos un poco mejor cómo se hace esto. Aquí están viendo, por ejemplo, cómo queda el árido después de encapsulado. O sea, aquí lo que hacemos en la encapsulación es crear, o sea, rodear al árido de una capa muy fina, estamos hablando de una capa de posiblemente unos 20 micras de cemento que lo protege, o sea, que lo impermeabiliza, por decirlo de alguna forma, y mejora la interfaz entre árido y pasta. Hemos calculado que la fase más optimizada, esto puede demandar un consumo extra de cemento por metro cúbico que se estima que esté entre 40 y 60 kilogramos. Sin embargo, cuando nosotros analizamos, y aquí están viendo, por ejemplo, en este gráfico, esto es una base de datos de los hormigones producidos en Cuba en los últimos 15 años. Aquí están viendo en negro el consumo de cemento contra resistencia de los áridos naturales, de los hormigones hechos con áridos naturales en el sector que estamos estudiando, que son hormigones de 30 megapascal. Y están viendo aquí en rojo lo que sería lograr ese mismo hormigón con 100% de áridos reciclados, pero la fracción intermedia encapsulada. Lógicamente, cuando analizamos también esto comparado con otros tratamientos, como habíamos explicado anteriormente, estamos teniendo un consumo de cemento también mucho menor que el que se lleva en otros, donde fíjese que se puede llegar hasta
por encima de 500 kilogramos de cemento por metro cúbico. Uno de los impactos más interesantes que tiene esta medida es, lógicamente, estamos viendo aquí una reducción dramática, casi que el 50% de la absorción de agua. Esto está dado exactamente, miren la textura de cómo se ve estos materiales por la impermeabilización que se logra con esta capa de cemento. Y lógicamente al mejorar la interfase, pues se produce entonces una mejora de casi un 40% de la resistencia con respecto al hormigón producido con 100% de áridos reciclados. Y note además que la resistencia de este hormigón está en el mismo orden de la resistencia de los hormigones producidos con áridos naturales. Y esto ocurre en todas las edades. Esto es lo que nosotros llamamos upcycling, o sea, lograr propiedades similares a la de los hormigones tradicionales. Nosotros hemos hecho también estudios de durabilidad en el cual hemos colocado especímenes fabricados con estos hormigones en condiciones bastante agresivas, digamos, esto es en la costa norte de Villa Clara, en Cuba, y hemos podido hacer estudios de carbonatación, de cloruro. Una sorpresa que tuvimos nosotros fue ver de que estos hormigones eh, producidos con áridos encapsulados tienen un mejor comportamiento, digamos, ante la acción de cloruro. Esto tiene que ver un poco con la estructura de poros que se logra dentro, que es una estructura de poros, como estamos dejando los finos también de los áridos reciclados, pues estamos logrando una estructura de poros mucho más densa y menos conectada, que permite un mejor comportamiento ante áridos reciclados. De nuevo, aquí estamos en presencia de un upcycling, o sea, una mejora del comportamiento, que es lo que andamos buscando. Igual, la fracción fina, que es una de las más cuestionadas, de las que menos uso tiene en estos momentos, producto de la alta demanda de agua, en esta fracción fina nosotros hemos pensado alternativas como la carbonatación. La carbonatación permite, por un lado, aumentar la densidad, porque la cantidad de porlandita que está debido al cemento que está herido, esa cantidad de porlandita se puede carbonatar y al carbonatar se aumenta su densidad. Les vamos a presentar algunas de las cosas que hemos hecho. La idea sería carbonatar esta fracción fina, que es donde se concentra la mayor parte de la pasta de cemento adherida. Es la que tiene mayor porosidad y más baja densidad y por lo tanto es la principal responsable de la demanda de agua. Aquí el principio de la carbonatación que estamos haciendo es hacerla un corto tiempo de carbonatación. Las concentraciones que nos han dado en nuestros experimentos de CO2 están entre el 10 y el 20%. Trabajarlo en un ambiente húmedo para catalizar esta reacción y tener ese material constantemente en un reactor en movimiento. Hay experiencias previas, hay trabajos recientes que se están haciendo y hay una coincidencia bastante en estos parámetros de empleo de estos materiales que coinciden con los resultados nuestros. Aquí estamos viendo con los parámetros óptimos que nosotros vimos, que estamos hablando de 75% de humedad relativa, 20% de CO2, un tiempo que está entre 2 y 24 horas. Nosotros hemos logrado reducir dramáticamente la absorción de agua de la misma forma que habíamos logrado en la fracción intermedia. Y a través de esto hemos logrado captar entre 40 y 50 kilogramos de CO2 por tonelada de material. O sea que aquí es donde puede estar también la parte interesante de que tenga esto, de que, o sea, que se puede convertir también en una forma de captar, de secuestrar carbono en este momento y con los precios que tiene va a ser muy importante. Aquí de nuevo estamos hablando de upcycling, estamos mejorando las propiedades de ese árido y llevándolo, fíjense que la norma estiman que se debe tener una absorción sobre el 3%, quiere decir que estamos exactamente dentro de los rangos que pide las normas. Y lógicamente cuando vemos el impacto que esto tiene en morteros, vemos que morteros producidos con esta arena carbonatada tienen mejores propiedades que los morteros que usan áridos reciclados finos sin carbonatar. De nuevo aquí estamos en presencia de upcycling, o sea, de un producto mucho mejor. Con esto entonces llego a las conclusiones de mi trabajo, en el cual he demostrado de que existe la posibilidad de producir hormigones con excelentes prestaciones usando el 100% de áridos reciclados. Existen varias estrategias, entre ellas
en el encapsulamiento de la fracción intermedia, que es donde se concentra dentro del árido grueso la mayor demanda de agua. Y en estos casos sería interesante usar cemento con bajo contenido de clínker, ya que no se precisa de altas prestaciones. Igualmente, la fracción fina puede ser carbonatada, a través de lo cual se reduce su demanda de agua y se aumenta su densidad. Y el impacto final sería aumentar o mejorar la sostenibilidad del hormigón, donde mejora sus propiedades, pero además mejora su perfil ambiental. Con esto entonces termino mi presentación y les agradezco mucho por su atención.